ha terminado el debate. ¿Por qué? Porque la economía interesa a todo el mundo, mientras que la educación no interesa a nadie. No, ya, no. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de la educación española? Que en las encuestas que hace el CIS nunca aparece la educación entre las preocupaciones de los españoles. Y eso es un problema, porque nadie se toma en serio de que efectivamente tengamos un problema. Respecto a la educación, pasa un poco lo que con aquellos dos campesinos vascos que uno encuentra a un amigo que sale de una iglesia. Oye, Chomín, ¿de dónde vienes? Pues de aquí, de la iglesia. ¿Y de qué? Pues yo voy a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Pues nosotros somos todos muy partidarios. No, o sea, somos partidarios, pero no nos hemos dado cuenta de una cosa. En este momento el mundo entero está en un estado de emergencia educativa. No solo los países que tienen una educación mediana como la nuestra, nosotros no tenemos una educación catastrófica, tenemos una educación mediana, estamos en la franja media. Pero no solo los que están en esa situación o los que están en mala situación están en estado de emergencia, están también los que tienen muy buen sistema educativo. Este año Finlandia ha cambiado su sistema educativo. ¿Por qué? Porque le parecía que no estaba al nivel de lo que está sucediendo. Porque en el mundo educativo conviene reconocer, acordarse de una ley que es una ley absolutamente implacable. Y con que se la lleven en la cabeza, para mí, mi intervención sería suficientemente justificada. Una persona, una organización, una empresa o una sociedad necesita, para sobrevivir, aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. Y si quiere progresar, necesita aprender a más velocidad. Y eso es todo el asunto. De manera que si estamos en un entorno que cambia con muchísima rapidez, y no aprendemos a la misma rapidez, entonces nos vamos a quedar marginados indefectiblemente. Entonces, eso es lo que han sentido los países, y por eso la palabra en este momento no es hemos entrado en la sociedad del conocimiento. No, hemos entrado en la Learning Society, hemos entrado en la sociedad del aprendizaje. Y así es como se empieza a aparecer en los grandes documentos que estamos ahora manejando en temas educativos. Hemos entrado en la sociedad del aprendizaje y además en la sociedad del aprendizaje para toda la vida. ¿Por qué? Por lo que les decía de la ley del aprendizaje, que el entorno va a seguir cambiando y por lo tanto si las personas o las empresas no siguen aprendiendo, se van a quedar absolutamente marginadas sin lugar a dudas. Entonces, ese es el problema que tenemos. De 2008 a 2014, según uno de los últimos documentos de la OCDE, se han emprendido en el mundo 450 grandes reformas educativas, con la conclusión de que han servido para muy poco en general. Y de hecho, en este momento se está constituyendo toda una especialidad de especialistas en cambio educativo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se cambia un sistema? Y es algo, todos los sistemas, antes hablaba con Emilio, todos los sistemas tienen un enorme rechazo a cambiar. Tienen miedo a cambiar, no quieren hacerlo, se desencadenan mecanismos de autodefensa para autojustificarse de que no hay que cambiar, y entonces todas las empresas, todas las personas, todos los sistemas educativos quieren establecer reformas, si son sensatos, tienen que empezar a dedicar el tiempo suficiente para convencer a los protagonistas que tienen que llevar a cabo las reformas de que esto es necesario. Y si no, no lo van a poder. De manera que estamos ahí. ¿Necesitamos mejorar la educación? Sí. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Lo dudo. Hace ya unos meses yo propuse a todos los partidos políticos lo que llamaba Objetivo 555, que es, me estaba refiriendo a la enseñanza no universitaria. Pero hay que tener en cuenta que los economistas nos están diciendo que nos tomemos en serio las etapas de educación no universitarias. Por ejemplo, James Heselman, Premio Nobel de Economía, ha dicho la inversión que resulta con mayor retorno para una nación es la que hace en educación infantil. En educación infantil. De manera que tenemos que ver si eso lo podemos hacer. Los dos objetivos 555 eran, primero, nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, aunque sea un tópico, vamos a poner Finlandia, porque aunque ahora Finlandia se queda retrasado y
quien va en cabeza son los sistemas educativos orientales, que es Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Shanghái, Japón, no es un tipo de escuela que nos interesa a nosotros. De manera que vamos a compararlo con, vamos a poner Finlandia. Nosotros podemos tener un sistema educativo del nivel de Finlandia en 5 años, dedicando el 5% del PIB. Sería estupendo tener el 7%, sin duda alguna, pero no es realizable. Pero nosotros hemos tenido ya en el año 2008 y 2009 el 5,07% del PIB dedicado a educación, que está dentro de nuestras posibilidades. Lo que no se puede tener es con un 4,23. No hay solución, no se puede tener. Con un 5, sí, y por tanto vamos a reclamar 5 años, 5% del PIB y 5 objetivos educativos mensurables. Primero, reducir la tasa de abandono escolar, que lo hemos tenido por encima del 20%, reducirlo al 10%, que es lo que nos pide la Unión Europea. En segundo lugar, si han leído ustedes el último estudio que acaba de aparecer, que es el TIMSS, es el PISA, pero están los mismos resultados. Nosotros tenemos una descompensación dentro de los alumnos. Tenemos muy poquitos alumnos excelentes y muchos alumnos malos, de manera que la distancia que hay entre los mejores y los peores es enorme, y esa es una brecha que tenemos que cerrar, porque se da dentro de los centros. Un poco lo que decías tú, Emilio, de la desigualdad que se da dentro de las naciones, la diferencia entre alumnos se da dentro de los centros, y eso, los grandes sistemas educativos, ese gap es muy cortito. Nosotros tenemos muy pocos alumnos excelentes. Singapur tiene el 50% de sus alumnos en matemáticas, que eso que ha salido ahora, son excelentes, nosotros el 3%. Del 50 al 3 hay una diferencia. De manera que tenemos que trabajar sobre eso, que la distancia entre buenos y malos alumnos se acorte. En tercer lugar, necesitamos subir 35 puntos PISA. Bueno, Navarra en 2 años ha subido 20 puntos. México lo ha hecho, Polonia lo ha hecho. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros hay que tener en cuenta que cuando hablamos del sistema educativo español nos fijamos casi siempre en la clasificación PISA, que Julio Carabaña le pone de los nervios, porque es verdad que es imperfecto, pero nos sirve para comparar series largas. Entonces, cuando comparamos por estados, España está en el término medio. El 22 en la lista corta y el 24 en la lista larga de 64. Pero hay otro ranking que es por comunidades autónomas. Entonces, por comunidades autónomas, algunas de las españolas están muy por encima, están muy entre los 10 primeros, que son La Rioja, que es Navarra, que es Madrid, que es el País Vasco, que es Castilla y León, y hay otros que se descuelgan, en Andalucía, que es Murcia, que es Baleares, Valencia está mal, la catalana no está muy bien, Castilla-La Mancha está muy mal, pues está mal. De manera que, con la misma ley, con el mismo presupuesto, se ha gestionado de manera distinta. Y lo que tenemos que ver es que en España el problema no ha sido nunca de dinero, ha sido de gestión. Ayer tuve un debate muy interesante en la fundación del canal con el inspector general del sistema educativo francés, Jean-Pierre Delahaye. Y le decía un asunto: nosotros, por desgracia, hemos copiado el modelo francés de centralización del sistema educativo, en vez del sistema clausal. Y el sistema francés ha estado alardeando durante mucho tiempo que el ministro de Educación sabía qué lección se estaba dando a una hora del día en todas las escuelas de Francia. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Pero eso está centralizado y aquí no se mueve nadie que no lo diga. Claro, ellos están dedicando a educación el 6,2% del presupuesto. Y su situación PISA es un poquitín mejor que la nuestra. De manera que lo que está diciendo, vosotros tenéis el mismo problema que nosotros, a la gestión. A la gestión. Y están haciendo un tipo de sistema que él reconocía: nosotros somos muy buenos en tener muy buenos estudiantes. Y a los que son muy buenos estudiantes los cuidamos mucho. Y al resto les falta un rayo. Reconocía que era injusto, pero han conseguido un sistema educativo con una absoluta eficiencia para los buenos y una absoluta ineficiencia para los malos. Y este es el tercer objetivo que nosotros tenemos que conseguir: es prestar más atención a todos los niños con necesidades educativas especiales, que son los que tienen dificultades para llegar y los que con altas capacidades. El cuarto objetivo: necesitamos introducir lo que empezamos a llamar las destrezas del siglo XXI.
decir, en este momento tenemos que enseñar otras cosas distintas, tenemos que cambiar los currículos, tenemos que enseñar de otra manera. El asunto está en que sabemos cómo hacerlo. Y tiene que ser un tipo de enseñanzas que esté mucho más concorde con el mundo en que van a vivir nuestros chicos. Que tenga un tipo de enseñanzas transversales que sean muchísimo más eficientes, porque van a tener que seguir aprendiendo siempre. Y por lo tanto, si no les enseñamos a aprender, no les vamos a preparar para el futuro. De manera que, y dentro de esto se incluye, por ejemplo, qué hacemos con la digitalización. En todo el mundo hay una decepción tremenda acerca de la utilidad que están teniendo los proyectos o planes de digitalización de la escuela, porque no están sirviendo. Se ha hecho una inversión brutal en aparatos para la escuela y el uso que se está haciendo de ellos no está mejorando los procesos de aprendizaje. E incluso en algunos casos están disminuyendo los procesos de aprendizaje porque están produciendo unas distintos estilos en la utilización de nuestros sistemas de aprendizaje neuronal. Está cambiando la gestión de la memoria y está cambiando la gestión de la atención. Entonces resulta que el uso masivo de nuevas tecnologías está disminuyendo la capacidad de comprender mensajes largos y se están reduciendo los mensajes. Y esto tenemos un problemón en todo el mundo porque no sabemos cómo aumentar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Yo creo que esto, eso que tenía que decirlo, la universidad va por su lado, la universidad, y partido en muchos foros de la universidad, no tiene capacidad de integrarse ella sola. No, se ha convertido en la Universidad Española en un sistema autocéntrico, endogámico y autista, no tiene posibilidad de regeneración, y entonces, si no viene desde fuera el impulso para cambiar la universidad no va a cambiar. De todo esto me gustaría dejar un mensaje de optimismo y de exigencia a los políticos. Si podemos tener un sistema de alto rendimiento en 5 años, ¿lo vamos a tener? Pues yo creo que debemos exigir que tenemos que tenerlo, porque sabemos la hoja de ruta. Si todo está inventado, si cuando cogemos los informes McKinsey que ha comparado qué reformas han tenido éxito a lo largo de 10 años, es decir, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, si lo sabemos, si podemos dedicar ese dinero y si no lo hacemos, habrá que empezar a buscar responsables, porque desde luego no va a haber posibilidad de progreso económico ni de progreso social si no tenemos previamente un progreso educativo. Y el pacto educativo no tiene que hacerse entre los políticos, tiene que empezar a hacerse dentro de la sociedad. Y somos nosotros los que tenemos que estar seguros de que o mejoramos la educación o España se puede convertir en el bar de copas de Europa, y no es un futuro muy esperanzador para nuestros chicos. Pues nada, gracias.